8 años de la pérdida de Cristian el Chucho Benítez y vale la pena recordar, por supuesto, honrarlo. Tiene una estatua aquí en el TCM, aunque sí, en mi opinión, hizo más historia en el América que en Santos. Creo que logró más cosas en el América que en Santos Laguna. En Santos tuvo 3 años, en el América 2, pero consiguió más cosas, como 3 campeonatos de goleo en el América, 1 en Santos, un campeonato de liga en ambos. Y casi los mismos goles, porque Chucho creo que en Santos metió como 58 y en América 52, pero con un año de diferencia. Sí. Tricampeón de goleo en América. Sí, No, Chato, adorazo. tú lo conociste perfectamente a Así Chucho es. Benítez. Tuve la fortuna de estar con él desde que llegó. Un jugador profesional 100%, realmente admiró a todos, realmente sorprendió al fútbol mexicano y a nosotros como compañeros su manera de trabajar. Era un superdotado. Tenía un pequeño defecto, que me perdone, un abrazo hasta el cielo, pero llegaba tarde a los entrenamientos. Siempre era impuntual. Era muy impuntual, pero dentro de la cancha, desde el entrenamiento, en el vestidor, un tipo 100% profesional y como persona de una sola pieza. Para mí, el mejor delantero que ha tenido Santos en toda su historia. ¿Por encima de Borghetti? Por encima de Borghetti. No me O sea, digas. yéndonos a condiciones futbolísticas, me parece que Santos Laguna jamás ha tenido un delantero como Mira, Cristian Benítez. Ahora, que los logros fueron mayor o menor, también entra el contexto del tiempo. Pero en cuanto al futbolista como tal, Cristian Benítez para mí es Yo lo el dejaría mejor en un término. Sí. Porque es un tema digo, es que hablar de Santos de delanteros es hablar de De varios. Pero en cuanto a no hay espectacular, creo que sí. El Chucho era espectacular. Hay un gol que yo siempre voy a recordar en Chiapas, minuto 90, que la agarra desde medio campo. O sea, dices tú, ya esa hora, ese minuto del partido ya no traes pila y se lleva a todos. Un roce, una carrocería espectacular. Mira este gol de ese gol la agarra atrás de media cancha. En cuanto a espectacularidad, creo que sí lo podemos decir, quizá comete como falta. el mejor. Porque obviamente ya después entramos a temas de logros, de historia. Pero sobre todo también otro tema. Desde que llegó Cristian Benítez, él no necesitó adaptación, él no necesitó... Esperen los 10 partidos. Al primer partido contra Cruz Azul, van y le cometen penal y al siguiente ya andaban Y metiendo. algo que me llamó mucho la atención en ese primer partido fue contra Cruz Azul, recuerdo. Se gana 2-0, cuando se jugaba todavía los domingos a las 4 de la tarde. Llevaba probablemente una semana en la comarca lagunera o menos. Minuto 88 corriendo en un sol y un clima endemoniado. Ahí decías, le pueden salir los codos o no, pero este tipo trae algo, ¿eh? O sea, este tipo es diferente. Para mí, Chucho Benítez, el jugador más completo en todos los aspectos, porque aún siendo bajito, remataba bien de cabeza, muchos goles de cabeza. Era explosivo, era rápido, era resistente, tenía una fuerza como pocos. Y realmente, entre las anécdotas, pues nos la pasábamos diciendo, oye, negrito, a ti te correteaban los leones porque no dejas de correr los 90 minutos. Y francamente, a mí me decía, oye, chatito, a mí no me la tires al pie, a mí tírame a correr. O sea, su fuerza, él conocía que tirándose la larga, él tenía muchas posibilidades de ganar. Entonces, para mí es de los jugadores más completos con los que yo he jugado. Y sobre todo, delanteros. Chato, porque obviamente el deportista se trabaja, por algo está donde está y consigue los logros. Pero ahorita que nos comentas este tema, que ya lo habíamos escuchado a muchas personas, de que de repente llegaba tarde a los entrenamientos, a las pretemporadas tenían que ir a buscarlo, o sea, ahí te das cuenta de que quizá era alguien hasta nato, ¿no? O sea, ves su carrocería que tenía. Si bien, como lo dices, se entrenaba mucho, pero tampoco era que se trabajara demasiado. No, pero tenía su talento, ya era nato. Ándale. Más bien él lo pulía. Tenía ese defecto que era muy impuntual, pero ya estando en el entrenamiento era el último que se iba. Se preocupaba mucho por el físico, por perfeccionar su definición, por estar ayudando al compañero. Entonces era un jugador completo en todos los aspectos. Después estuvo en América y ganó un tricampeonato en un equipo grande. Puedes quedar campeón en Santos y tiene su mérito. Pero hacerlo 3 veces en el América, donde también han pasado jugadores que tienen más presión, mucho mejores que en eso no Santos. se puede negar. Entonces, yo Ve a Bozo cómo le fue cuando se fue. ¿Bozo no tuvo los éxitos? No, América le fue mal. Sí, Exacto. por eso te digo, o sea, yo creo que Chucho fue una figura en el América. Es lo que lo hace ser más completo, que él en el equipo que está, seguía siendo él, o sea, su esencia era esa, siempre luchar, siempre correr, siempre meter.
tratando de siempre perfeccionar, pero con ese pequeño detalle que tenía. O sea, haz de cuenta, como era un- jugador profesional no le ayudaba y quiero arriesgarme a decir que no duró en Inglaterra lo que tenía que durar por su calidad, por estos eso. detalles que no Era un eran profesional. aficionado jugando al fútbol. Era un aficionado, o sea, jugaba y no se Disfrutaba. preparaba tan bien. Disfrutaba, más bien, esa es la palabra, Disfrutaba. exactamente. Y peculiar, como bien lo decía, que el licenciado de Villa tuvo que ir a buscarlo a Ecuador a una pretemporada. Era un tipo que no confiaba en los bancos y su sueldo lo traía en la cajuela. O sea, Y muy humilde, ¿no, era Chato? excéntrico. Muy humilde. De verdad que era un jugador que le costó muchísimo llegar a conseguir lo que consiguió. Entonces lo valoraba y realmente siempre con los pies en la tierra y trabajando de una manera para ser mejor cada día. Una anécdota, me acuerdo que cuando íbamos a rentar los DVD, los VHS, allá por mi casa, y donde yo iba el Chucho y ahí rentaba también. Y una vez nos platicó el señor que atendía que se le olvidó entregar la película y debía como 2,000, 3,000 pesos de De renta. película. Sí, de multa, digamos, de que ya ves que te pasas de ahí y te cobraban. Sí. Y que la esposa ahí alegando de, no, hágame el paro, que esto, que... Y el Chucho, no, págalo, yo la regué. Digo, cuando dices, pues, te puedes comprar la película sin ningún problema, ¿va? sí. Ya quemando al Chucho también. No, digo, pero era parte de No, tiene cómo muchas era él, anécdotas. de que pues Era se le divertido olvidaban las siempre. Y por cosas, ¿no? último, y probablemente ese origen tan humilde que tuvo en Ecuador es lo que le hace llevar a tomar la decisión de irse a Qatar a ganar dinero para sacar a toda su familia de Ecuador de donde vive. Lo que sí Seguramente. podemos decir es que Chucho, sus condiciones fueron tan grandes que en muy poco tiempo dejó mucha huella. Demasiado. En muy poco tiempo. Eso es lo que hay que resaltar, que no necesitó adaptación. Aquí en Viene todos el los refuerzo torneos. y no la adaptación que al clima, que al fútbol. Él desde que llegó mostró su Nada más por calidad. último, ¿en qué posición ponen a Chucho como centro delantero de Santos Laguna? Pues mira, Es yo que como, ya- yo como no soy tan aficionado del Santos, o sea, de esos como ¿En la Raimundo, historia? Ajá, de la historia. yo sí lo pudiera De poner 9. por encima de Borghetti, ¿no? Porque los Por encima- puristas... Es más, yo, dicen lo, que Borghetti. yo lo pondría al lado, Borghetti al sí lado de tocable. Borghetti. Yo creo que Al lado de Borghetti. jugaría con 2 9s, con Borghetti y con... Con Chucho. Bien,